del Señor en esta mañana, amén. Él está en este lugar, Él está en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenido a su casa, amén. Saluda a su hermano y dígale, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido, Dios nos va a bendecir hoy, amén. Dios nos va a bendecir. Yo tengo mucha expectativa porque sé que Dios también me va a bendecir a mí, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. Bienvenido a la iglesia del Señor. Es un día de gloria, de júbilo. Gloria al Señor. Seguimos orando por nuestro pastor, amén. Volvió a infectarse con el COVID de nuevo, pero ya, gracias a Dios, está saliendo. Ha sido un ataque, bueno, pero sabemos que en Dios tenemos la victoria, amén. Él cuenta con una iglesia que está orando, intercediendo por él. Y sabemos que ya pronto lo tendremos en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Y el tema en esta mañana, mis amados, lleva por título Sellados por la gracia. Sellados por la gracia. Ahora, ¿qué significa ser sellado? Dice el diccionario, dejar señalada una cosa en otra o comunicarle determinado carácter, dejar una huella, dar identidad de propiedad para uso exclusivo. La palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada. Estampar con una marca privada, con el fin de mantener algo en secreto, protegido y reservar el objeto que fue marcado o que fue sellado. Amén. Los sellos se usaban para negocios oficiales. Por ejemplo, un centurión romano, si debía enviar un documento que estaba destinado a algún superior de él, iba con un sello. ¿Qué pasa con ese sello? Ese sello garantizaba que el documento no había sido leído por otra persona, que el documento no había sido alterado por otra persona, y que cuando la persona, el destinatario que lo recibe y ve que el documento tenía el sello y que no se podía abrir, para abrirlo tenías que romper el sello, la persona tenía la seguridad de que lo que estaba allí tenía completa integridad. Venía tal cual como el mensajero lo había enviado. Amén. Y que no había sido leído por alguien más ni manipulado por alguien más. Entonces el sello le daba validez y le daba identidad. Amén. Usted ve este papel, está en blanco por ambos lados. Yo tengo un sello acá. Los sellos, sobre todo estos modernos, ¿no? Pero los sellos tienen una goma donde están impresos unos caracteres. Eso está en la goma. Cuando usted sella un documento, lo que estaba en el carácter de la goma fue traspasado acá. Ya no está blanco como estaba antes, sino que ahora tiene una marca, tiene un sello. Y de esa misma forma, la gracia ha sellado nuestras vidas, nos ha marcado de una manera sobrenatural, porque así fue diseñada la gracia para hacer eso, para marcar vidas, para cambiar vidas, para sellar vidas como propiedad de Dios. Amén. Y usted y yo hemos sido sellados por la gracia del Señor. Amén. Ese sello se manifiesta de diferentes maneras. En primer lugar, tenemos el sello del Padre. Tenemos el sello del Padre. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, vamos a leer bastantes versos en esta mañana. Si quiere puede ir anotando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y fíjense que Juan, en este verso, en este texto, él habla acerca de la clase de amor de Dios. Él pudo haber dicho: Dios nos ama, pero no, él dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, detonando, haciendo ver con esto la calidad del amor con el que el Padre nos ama. Amén.
Él está describiendo una condición. Él nos dice a través de este texto que el Padre ha derramado su amor en nosotros. Es decir, el amor del Padre, que está en el Padre, ha sido imprimido, sellado, marcado en nuestras vidas. Amén. Por eso es que la palabra dice que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Porque esa goma que tiene el sello, ese caucho, lo llaman carácter. Y ese carácter es impreso para poder dejar la marca. De la misma forma, nosotros tenemos el sello del Padre a través de su amor. Amén. A través de ese amor precioso que ha sido derramado en nuestras vidas. Fíjense que Juan utiliza la palabra Padre. Pudo haber dicho el amor de Dios, pero dijo el amor del Padre. ¿Y qué significa esto? ¿Que Dios fue Padre cuando derramó su amor en nosotros? No, Dios fue Padre desde toda la eternidad. Fue el Padre de Jesucristo. Pero a través de Jesús, a través de la gracia de Jesús, que nosotros hemos sido, la gracia ha sido asignada a nosotros a través del sacrificio de Jesús. La gracia tiene permiso de estar en nosotros porque Jesús pagó ese permiso. Amén. Y la gracia es la que permite que el sello pueda ser estampado. La gracia es la que permite que el sello pueda ser estampado. Entonces, el Padre, cuando dice en el texto cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Es a través de Jesús que tú y yo recibimos el amor del Padre. Es a través de Jesús que nosotros somos llamados hijos de Dios. Es a través de Jesús que la gracia nos sella y nos marca como hijos de Dios por medio de la gracia. Ahora, ¿qué honor tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué honor tenemos tú y yo de ser llamados hijos de Dios? Porque ahora a través del amor del Padre somos hijos. Dice Romanos 8, verso 17, y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si usted lee todo el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que esta verdad y este sello está marcado en todo ese Evangelio. Hemos sido sellados con el amor del Padre para ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibimos, se nos dio el derecho. A los que creemos en su nombre, se nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No teníamos nada, estábamos en blanco, éramos criaturas de Dios, pero se nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios porque el Señor nos selló con su amor. Nos selló con su gracia, nos selló con su misericordia. Y dice la palabra que así como esa frase que se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, significa que tenemos el derecho ahora de ser llamados hijos de Dios, con todos los beneficios que tiene un hijo de Dios y con todos los beneficios que Jesús pagó y compró en la cruz del Calvario para nosotros. Porque un hijo de Dios, cuando tiene la identidad de hijo de Dios, cuando ese carácter ha sido estampado en nuestros espíritus, usted sabe que usted tiene un Padre poderoso. Usted sabe que usted tiene un Padre proveedor. Usted sabe que usted tiene un Padre sanador. Usted sabe que usted tiene un Padre liberador. Porque usted sabe que es hijo y usted sabe que su Padre no le va a fallar. Porque usted es hijo. Usted no es un bastardo, usted no es una criatura. Usted es hijo de Dios. Hijo de Dios, porque la gracia le ha sellado. Y esa verdad le da identidad a usted. Esa verdad nos da identidad a nosotros. Y cuando nosotros pasamos por alguna situación, usted recuerda que usted tiene un sello, que usted tiene una marca y que esa marca es visible para todos los enemigos, para todo el mundo espiritual que quiere venir contra usted. Esa marca es visible. Y Satanás sabe que ahí hay un hijo de Dios. Por eso es que él lanza sus pensamientos, él lanza sus ataques, pero cuando tú te paras en la posición de hijo de Dios, de hija de Dios, Satanás sabe que tiene que correr,
porque ya tú tienes el derecho de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Y tenemos que tener esta identidad, esta verdad en nuestros corazones. Porque cuando tenemos esta verdad en nuestros corazones, la queja no nos arropa. Porque dígame una cosa, si el hijo de un millonario se queda accidentado, por ejemplo, se queda accidentado en una carretera, en una ciudad, donde sea, él es hijo de un millonario. Él solo con levantar el teléfono y decir, papá, estoy aquí accidentado, el papá va a mandar grúa, gentío, para que se lleven el carro y le den otro, porque su papá es millonario. Pero ese hijo tiene identidad. Ese hijo sabe que su papá es millonario y ese hijo sabe que tiene derecho a esa bendición y a ese dinero de su padre. ¿Cuántas veces nosotros con una situación nos sentimos abandonados? Nos sentimos que ya Dios no se acuerda de nosotros. Señor, ¿qué pasó? ¿Pero por qué a mí? Señor, ¿qué hice? ¿Que te olvidaste de mí? Tenemos que tener identidad. Hemos sido sellados y marcados. Y el sello de la gracia es un sello en el corazón y en el alma. Eso no se borra. Eso no se puede borrar. Usted tiene ese sello. Asuma su posición. Asuma su identidad. Cuando usted compra algo en una tienda, un electrodoméstico o algo, le entregan una factura con una garantía, con un sello de garantía. Y dice que si se daña, usted tiene un mes, un año, 6 meses para reclamar esa garantía. Y cuando usted va a reclamar la garantía, usted lleva la factura con el sello. Y el sello le garantiza que usted va a ser atendido y que ese problema se lo van a solucionar porque hay un sello que garantiza una garantía. Ese sello en nuestras vidas es que somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y nos gozamos con esos derechos y esos privilegios. Porque nuestro Padre ha impreso su carácter en nosotros, que es su amor. Dice que ha sido derramado el amor de Dios en nosotros. Amén. Y como hijos que somos, entendemos entonces cómo el Padre trata con nosotros. Todos los que estamos aquí somos hijos. Muchos no son padres, pero todos los que estamos somos hijos. Todos los que estamos tenemos la identidad de hijos. Tuvimos un padre y tuvimos una madre. No, yo no conocía a mi papá, pero tú sabes que tú tuviste un padre. Sabes que lo tuviste. O sea, tú no naciste de... Cristo fue el único que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Tú tienes un padre biológico, tú tienes una madre biológica. Y eso tú lo sabes. Y tú tienes ese carácter de hijo. Amén. Y es importante que nosotros entendamos también que ese carácter de hijos nos da muchos privilegios, pero también tenemos deberes como hijos. Dice la palabra en Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, Dios como nuestro Padre, nosotros como hijos sellados por esa paternidad, Dios tiene el derecho. Tiene el derecho. Y tú tienes el privilegio de ser disciplinado por Dios. Tenemos ese privilegio de ser disciplinados por Dios. Usted no ve esos niños de la calle, que viven en la calle, ¿cómo son? No tienen hábitos, no tienen costumbres, no tienen nada, porque no tienen un padre que les enseñe, que los discipline, que les transmita los valores. No lo tienen. Y por eso usted los ve así, parecen animalitos metidos por todas partes, no tienen identidad, no tienen propósito de vida. Pero tú y yo somos hijos y tenemos un padre que cuando sea necesario nos va a disciplinar. Porque si nuestros padres terrenales lo hicieron, mayor potestad tiene Dios sobre nosotros. Amén. Y nos va a disciplinar, dice la palabra acá en hebreo, para que participemos de su santidad.
Muchas veces no entendemos las disciplinas, los procesos de Dios. Pero todas las disciplinas y los procesos de Dios, todas, son para que tú y yo participemos de su santidad. Para que tú y yo podamos manifestar ese carácter de Dios que fue impreso en nosotros. El día que creímos, el día que entendimos el valor que tiene Jesús, el día que reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, ese día el Padre imprimió en ti y en mí su carácter y comenzó entonces una vida para que tú desarrolles, camines, avances, crezcas espiritualmente. Y es necesaria la disciplina, son necesarios los procesos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Pero el enemigo ha metido en la mente de las personas que cuando están sometidas a proceso, Dios se olvidó de ti. No, Dios no se olvidó de ti, Dios se acuerda de ti más que nunca. Por eso te está disciplinando, por eso está permitiendo el proceso, porque necesita sacar de ti lo mejor. Necesita que tú manifiestes ese carácter de hijo, de hija de Dios. Amén. Porque hemos sido sellados. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay un sello en nosotros, hay un carácter de santidad. Hay un carácter de santidad. Esa debilidad con la que tú estás luchando, tienes tiempo luchando, años luchando, hay un carácter de santidad en ti. Hay un carácter de santidad en ti y en mí. Y Dios va a trabajar con esa identidad de hijo para que tú y yo entendamos que cuando Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, Él no te está poniendo algo que tú no puedes hacer. Él te está diciendo, tú puedes ser santo porque yo soy santo y mi carácter yo lo imprimí en ti. Yo te sellé con mi carácter. Entonces sí podemos vencer las debilidades, sí podemos salir victoriosos en los procesos, sí podemos vencer la tentación, sí lo podemos hacer porque tenemos el carácter de Dios impreso en nosotros, como hijos de Dios, amén. Hay muchas formas en la Biblia que describen a aquellos que hemos sido sellados por el amor de Dios, por su carácter, que le amamos y le obedecemos. Dice, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, Romanos 8:17. Somos herederos de Dios. Vamos a heredar de Dios y coherederos de Cristo. Lo mismo que Cristo heredó es nuestro. Es nuestro. Lo dice la palabra, Romanos 8:17. Somos sacerdocio santo, primera de Pedro 2:5. Somos un pueblo escogido por Dios, un pueblo adquirido por Dios a precio muy alto. Somos un pueblo especial que Dios nos transformó, nos trajo a su presencia. Esa es la iglesia. Usted y yo somos iglesia. Amén. Somos nuevas criaturas. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay personas que pierden su vida luchando contra el pasado, luchando para tratar de olvidar ese pasado, para tratar de enmendar los errores pasados y pierden su vida en esa lucha. Pero Dios nos dice a nosotros que como somos hijos de Él va a quitar todo lo viejo y va a poner todo nuevo. Dios no remienda a nadie, Dios no cose a nadie, Dios nos hace de nuevo. Dios nos hace de nuevo en todas las cosas. ¿Quieres un matrimonio nuevo? Dios lo puede hacer. ¿Quieres una vida nueva? Dios te la puede dar. ¿Quieres un cuerpo nuevo, libre de enfermedad? Dios lo puede hacer. ¿Quieres unas finanzas nuevas? Dios lo puede hacer porque tú estás sellado como hijo y como hija de Dios y la gracia de Dios está sobre ti. Amén. Ahora, todo eso es excelente, todos estos grandes beneficios, pero más significativo que cualquier título, que cualquier posición, es el simple hecho que tú y yo somos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, y que hemos sido sellados con esa marca, hijo o hija de Dios. Que esa marca y ese sello superen en ti cualquier deseo por cualquier otra posición, porque la posición más alta que ser humano pueda obtener en la tierra es que sea hecho
hijo de Dios, hija de Dios. Y a veces nos acostumbramos tanto a que somos hijos e hijas de Dios que nos olvidamos un poco de eso y entonces queremos otras cosas. Tengamos siempre presente que lo más grande que tú puedes ser es ser hijo de Dios. Hijo de Dios, pero ser hijo de Dios. Amén. Ser hija de Dios. Gloria a Dios. El Salmo 23, verso 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todos nos lo sabemos de memoria. Pero mientras Dios sea tu pastor, mientras Dios sea tu padre, mientras tú lo tengas a Él como tu padre y tú seas hijo de Dios, nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Eso es una promesa para los hijos de Dios. Mientras Él sea nuestro pastor, mientras Él sea nuestro padre, nada nos va a faltar. Entonces hemos sido sellados como hijos de Dios a través de la gracia. Como segundo sello, primer sello, el sello del Padre. Segundo sello, el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Aquellos que confían en Jesús, aquellos que confiamos en Jesús, Jesús es la gracia en persona. Y cuando confiamos en Él, también Él nos sella con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras significa garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo impreso en nuestro espíritu, cuando somos marcados y sellados por el Espíritu Santo, esto va a garantizar nuestra herencia. Nuestra herencia, dice, la redención de la posesión adquirida. ¿Qué adquirimos nosotros que no pagamos nosotros? Porque dice la redención, algo que fue redimido, algo que tú no pagaste y se te dio. La redención de la posesión adquirida. ¿Cuál posesión adquirida? ¿Qué adquiriste tú que tú no pagaste? La salvación eterna. La salvación eterna. Dice que el Espíritu Santo es la garantía, lo que nos garantiza que usted y yo, el día que partamos de esta tierra, vamos al cielo. Usted tiene que tener esa seguridad en su corazón, en su espíritu, porque usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo lo va a mantener a usted y a mí. En este transitar de la vida nos va a mantener apegados a Dios. Cuando fallemos, cuando caigamos, cuando pequemos, el Espíritu Santo está ahí, redarguyendo nuestro espíritu para nosotros reconocer, arrepentirnos, regresar nuevamente al Señor. Es un trabajo que el Espíritu Santo hace todos los días, porque todos los días fallamos, somos seres humanos. Amén. Pero el que tengamos y el que hayamos sido sellados por el Espíritu Santo garantiza que usted y yo no nos vamos a desviar, que usted y yo no nos vamos a perder, que usted y yo no nos vamos a perder, que usted y yo vamos a permanecer, que aunque vengan los ríos y vengan las aguas, no te ahogarás. Y aunque seas puesto en el fuego, dice, la llama no arderá en ti, porque tú tienes el sello del Espíritu Santo y eres propiedad de Dios. Cuando los demonios ven eso, dicen, eso es un hijo de Dios. El Espíritu Santo está allí. Yo no puedo. Una persona cristiana que cree en Cristo, sellada por el Espíritu Santo, no puede ser poseída por demonios. No puede, imposible. Porque usted es propiedad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en usted. Y hay mucha gente teniendo temor del temor, teniendo temor de demonios de depresión, de ansiedad, demonios de pánico. Son demonios que Satanás envía para que tú te desvíes, te tambalees, para que tú dudes de tu identidad. Pero cuando tú y yo somos marcados
esa identidad está allí, permanece. Y aunque venga el ataque, aunque venga esos sentimientos de depresión, de ansiedad, de estrés, tú te levantas y dices, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios y Dios está conmigo y el Espíritu Santo pelea por mí. Y esa situación tiene que irse, no puede permanecer. Tiene que irse, porque esos demonios se encuentran con el sello de la gracia en tu vida. Esos demonios se consiguen con que tú estás sellado por Dios. Tú eres un hijo de Dios y estás sellado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En Juan 14, todo ese capítulo, después lo lee en su casa. En el verso 18 Jesús le dice, no los dejaré huérfanos. Jesús se iba ya. Su tiempo en la tierra se estaba agotando. Y Jesús se iba físicamente. Y Él le dice a sus discípulos, le dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar solos. En el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, el asunto es mantener esa relación íntima con el Espíritu Santo. Esa relación íntima con el Espíritu Santo. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire, cuando algo es propiedad de alguien, usted cela eso. Si usted tiene un terreno, es suyo, y usted tiene el título de propiedad de ese terreno, usted no va a permitir que se lo invadan, porque eso es suyo. Usted tiene la propiedad sobre ese terreno. Y usted hace, lo cerca, le pone, le tira cerco eléctrico, usted hace lo que sea para que no le invadan ese terreno, porque ese terreno es suyo. Cuando usted tiene su esposa, usted no va a permitir, ni le va a gustar que otro hombre coquetee con su esposa, porque esa es su esposa. Dios se la entregó. Y dice la palabra que la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre y el hombre sobre el cuerpo de la mujer. Así tu esposo, a nadie, a ninguna de nosotros nos va a gustar que coqueteen con nuestro esposo, porque es su esposo, es suyo. No, es así, es suyo. Y a usted no le va a gustar. No, que los celos no son de Dios. Espere. Dice que el Espíritu Santo es celoso. Los celos de algo que no es tuyo no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero de algo que es tuyo, que Dios te entregó, cuídalo celosamente. Cuídalo celosamente. Y no permitas que nadie venga a poner su mano allí, porque eso es tuyo, Dios te lo entregó. Por eso es que las mujeres tenemos que guerrear con las armas espirituales, amén. Y los hombres también. Los hombres también, gloria a Dios. Primera de Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Mi Padre y yo, miren esta promesa, mi Padre y yo haremos morada en Él. O sea, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mira, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, como el Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios, Él dice, mi Padre y yo, haremos morada en Él. ¿A quién carga usted? ¿A quién carga usted? Eso es gracia. Eso es gracia. Que el Dios del universo, el creador del universo, venga a morar en usted para manifestar su carácter, para imprimirle y sellarle en usted el carácter de Dios, el carácter de Cristo, y que usted pueda manifestarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es gracia. Eso es gracia, amén. Por eso el Espíritu nos anhela celosamente, porque Él no te quiere compartir con las cosas del mundo. No te quiere compartir con las cosas del mundo porque tú eres propiedad de Él. Jesús pagó por ti. Y desde el mismo momento que nosotros entendimos y reconocimos el sacrificio de Cristo, somos propiedad del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios.
Por eso es que Jesús le decía a los discípulos, Él los guiará a toda verdad. O sea, ya tú no debes oír las voces, otras voces. Hay mucha gente confundida, hay mucha gente con vidas deshechas por escuchar otras voces, por oír otras voces. Pero el Señor Jesús, a través de su gracia, nos dejó el Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe. Y oiga esto, en toda nuestra vida. No, es que el Espíritu Santo me guía en las cosas espirituales. El Espíritu Santo te guía en todo. Quiero estudiar, no sé dónde estudiar. Tengo esta opción, esta unción. Órale al Señor, que el Espíritu Santo te dirija. Voy a hacer un negocio, me parece buenísimo. Tiene una ganancia, Espíritu Santo, dirígeme si esto es tuyo o no. Si esto es lo que Dios quiere para mí o no. Porque si tú te dejas guiar por las cosas que se ven, estás escuchando otras voces. Y el Espíritu Santo nos cela porque somos su propiedad. Somos su propiedad. No podemos tener ídolos. Y usted dice, bueno, no, yo no tengo ídolos, esas estampitas yo no las tengo. Pero hay otros ídolos. El tiempo puede ser un ídolo para usted. Puede ser un ídolo para nosotros. No, yo no tengo tiempo. Porque consideramos que el tiempo es nuestro y que nosotros lo tenemos que administrar porque es nuestro. No, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo de, imagínate si yo me pongo a estudiar la Biblia en el día y entonces ¿cuándo trabajo? Para orar. No, imagínate, yo oro 5 minutos y listo. Señor, tú sabes que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. Y el Espíritu Santo ahí dentro de nosotros, llamándonos, celándonos, recordándonos la marca que tenemos, el sello que ha sido puesto en nosotros. Amén. El tiempo ni siquiera es tuyo y no es mío, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y Él nos lo regala. Él nos lo regala. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Darle el diezmo de ese tiempo. 24 horas en un día, 2 horas y 40 minutos, usted debe dedicarle a Dios. Mínimo. 2 horas con 40 minutos diarios que usted debe dedicarle a Dios. Sea leyendo su palabra, sea orando, sea haciendo la obra del reino, sea evangelizando, sea lo que sea. Pero haciendo para Dios y diciéndole, Señor, voy a hacer esto, voy al hospital, voy a visitar a los enfermos, voy a llevar tu palabra, voy a bendecir esas vidas con una oración. Voy a tomar este tiempo para ir a ese lugar donde hay tanta gente necesitada. Tengo que trabajar, pero hago mis arreglos, trabajo más un día para poder contar con esas horas. Señor, pero este tiempo es tuyo. Este tiempo es tuyo, no se quede con el tiempo de Dios. Dele el tiempo a Dios y Él se lo va a multiplicar, amén. Él se lo va a multiplicar porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él no quiere compartirnos con las cosas del mundo. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. El estar pensando mal de todo el mundo todo el tiempo. Un espíritu de sospecha. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no nos quiere compartir con el mundo. El Espíritu Santo no nos quiere compartir con la amargura, con la queja, con el enojo, con la ira, con la gritería. No quiere. Pero es que soy débil y caigo. Pero el Espíritu Santo te levanta. Lo que necesitas es una decisión tuya. Por eso es que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Porque el airarte forma parte de nuestra naturaleza humana. Forma parte de una carne débil. Pero dice airaos, pero no peques. El no peques es la ayuda del Espíritu Santo que tú le das para que Él entre y te ayude. Yo puedo en un momento determinado que el furor se me suba hasta aquí. Pero, Señor,
Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo va a venir. Y va a llegar un momento que practicas eso tanto que ya la ira no te va a molestar. Ya la ira se te va a ir. Y vas a ser el hombre y la mujer más mansas que hay. Porque fue un trato, una dinámica del Espíritu contigo. Una dinámica del Espíritu contigo. Y entonces la gente va a decir, wow, no, ese sí es evangélico de verdad. Porque yo lo conocía. Y ahora resulta que es manso como Cristo. Eso habla más. Eso habla más a que tú le repitas a la gente la Biblia todos los días. Habla más que la gente te vea, que tus vecinos te vean y digan, ese hombre es un hombre de familia, ese hombre está con su esposa, no anda inventando por ahí, está pendiente de sus hijos. Eso habla más a que tú le digas la Biblia y le des los versículos y le digas que se tiene que arrepentir porque se va para el infierno, Cristo viene pronto, arrepiéntete o te queda. Eso habla más y convierte más a una persona, amén. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, te lleve a través de la vida. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermanos, todos nosotros, en otro tiempo, andábamos en tinieblas. Nosotros éramos así. Eso mismo que usted le reclama al pecador, arrepiente. Nosotros estábamos ahí. Nosotros estábamos ahí. Nosotros éramos mentirosos, adúlteros, blasfemos. Éramos de todo. Pero un día Cristo nos encontró. Ese día nos selló con su amor. Pasamos a ser hijos de Dios y nos selló con su Espíritu Santo. Y hoy somos lo que somos, no por nosotros, sino por su gracia. Por su gran gracia. Amén. Entonces, si yo recibí eso de gracia, yo voy a dar eso de gracia. Yo tengo que tener paciencia con la gente. Yo tengo que entender que están en un proceso. Yo tengo que ayudarles en ese proceso. Yo no puedo marcar a la gente. Es que tú eres tal cosa. Es que tú... Mira, una vez alguien me dijo, tu esposo, ni el Espíritu Santo lo puede cambiar. Ahí está. Sirviéndole a Dios y creciendo cada día más. Amén. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda cambiar. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda restaurar. No hay nadie que el Espíritu Santo no pueda sellarlo. Y después que lo sella, está sellado. Está sellado. Cuando usted ve a un hermano, no, ese hermano venía a la iglesia, pero está caído. Pero él fue sellado. Él fue sellado. Y el Espíritu Santo está ahí en lo más profundo, allí. Pero está ahí porque él fue sellado. Vamos a ayudarlo a levantarse, amén. Vamos a ayudarlo a levantarse. Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y los días se están acortando. ¿Cuántos vieron la noticia? Los científicos andaban locos porque los días estaban acortándose y no sabían por qué. Y han descubierto que la Tierra está girando más rápido y los días están siendo acortados. Y es profético, dice la palabra, y en aquellos días los días serán acortados. Está hablando de los últimos tiempos, que son los que tú y yo estamos viviendo hoy. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por eso es necesario el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad de Dios y nos hace entendidos. Por eso es que la palabra del apóstol Pablo decía, Señor, espíritu de revelación y de entendimiento. Espíritu de revelación y de entendimiento. Y tenemos ese espíritu a nuestra disposición. Lo tenemos a nuestra disposición. Señor, no entiendo lo que la pastora está diciendo. No entiendo, no comprendo. Espíritu de revelación
y entendimiento. Señor, ayúdame a entender esta palabra. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer. Señor, yo no entiendo por qué yo tengo que negarme a mis deseos. Señor, pero si son deseos legales. Porque yo soy un ser humano y el ser humano tiene necesidades. Los que no están casados. Señor, tú sabes. El Espíritu Santo te selló. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. No puedes, porque tú no te perteneces. Tú le perteneces a Él. Y aunque no entiendas las cosas, pídele ayuda a Él. Él te va a revelar y Él te va a hacer entender por qué. Fíjese, cuando habla de la disciplina, que Dios disciplina, lo hace para salvación de nuestras almas. Pero en medio de la disciplina no lo entendemos muchas veces. No lo entendemos. ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí? Y tú no sabes que con ese proceso tu alma está siendo santificada, salvada, levantada, transformada. El Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a resolver todas nuestras inquietudes. Juan 16, 13, 15, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, esto lo está diciendo Jesús, porque tomará de lo mío, la goma esta original, tomará de lo mío y os lo hará saber, lo imprimirá en ti. ¿Qué va a imprimir? Lo que es Jesús, lo que sabe Jesús, lo que conoce Jesús. Eso es lo que va a imprimir el Espíritu Santo en ti. Porque tú eres sellado. Y tú no puedes ser sellado con algo diferente a lo que es el sello. No puede. Cuando tú marcas un sello y tú lo comparas y dices, igualito al sello. No es que tú vas a marcar un sello y lo que está marcado es diferente a la goma con la que tú sellaste. Es imposible. Entonces Jesús, a través del Espíritu Santo, ha impartido su carácter en nosotros. Ha impartido su carácter en nosotros. Nos ha sellado con su carácter. Entonces tú y yo sí podemos tener el carácter de Cristo. Sí podemos tenerlo. Sí podemos vencer como Él venció. Sí podemos enfrentar las situaciones como Él las enfrentó. Sí podemos vencer la tentación como Él la venció. No te dejes engañar por el enemigo cuando te dice, tú no vas a poder vencer esa debilidad. Es imposible que la venzas. Mentira. Sí la puedes vencer. Sí la puedes vencer porque en ti vive el carácter de Cristo. En ti está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere manifestar el carácter de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo que Él lo haga. Dejar que Él lo haga. Manteniendo una comunión con Él. Amén. El Espíritu está en nuestras vidas para llevarnos a toda verdad. No habrá confusión. No habrá dualidad. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy amo a Dios, mañana no lo amo porque no me dio lo que yo quería. No, eso no va a pasar. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, eso no va a pasar. Amén. Por eso es de suma importancia. De suma importancia que tú y yo apartemos un momento en nuestro día, en nuestra noche, como usted quiera, para tú entrar en esa comunión, en esa intimidad con Dios, para tú entrar en ese aposento con el Señor. Jesús en Mateo 6 le decía a sus discípulos, y cuando ores, cierra la puerta de tu habitación y entra en lo secreto con Dios. Y en lo secreto, Dios te va a revelar, te va a dar, y eso se va a manifestar en público. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que cerrar su mente, tiene que cerrarse a otras voces. Su mente tiene que cerrarse a otros consejos que no sean los consejos de Dios. Mantenga la integridad y la intimidad de su mente escuchando los consejos de Dios, los consejos del Espíritu Santo. No mezcle. Porque cuando usted mezcla, entonces usted no es frío ni caliente, sino que usted es tibio. Y dice la palabra en Apocalipsis que Dios no tolera a los tibios. Nadie tolera beberse un vaso de agua tibia porque lo vomita. Y así mismo es Dios.
Entonces el Espíritu Santo vino a sellarnos para ser bendecidos. Amén. La guía del Espíritu Santo no depende de Él, depende de ti. ¿Cuán dispuesto estás para dejarte marcar, sellar? ¿Cuán dispuesto estás para dejarte dirigir por Él? ¿Cuán dispuesto estás? Amén. Por eso Jesús se apartaba y era Jesús. Y era Jesús. Todo el día estaba predicando, sanando enfermos, liberando demonios. Y apenas llegaba la noche era como una desesperación. Dejaba a los discípulos y se iba. Dice que se apartaba porque necesitaba ese encuentro con su Padre diario. Porque Él no estaba dando de lo de Él. Él estaba dando de lo que el Padre había impreso en Él. Él dice, yo no hablo por mi cuenta. Yo hablo las cosas que el Padre me habla. Entonces tú y yo no podemos andar por nuestra cuenta, hablando las cosas que a nosotros nos dé la gana de hablar, haciendo las cosas que a nosotros nos dé la gana de hacer. Nosotros tenemos que hablar como el Espíritu nos dirija. Nosotros tenemos que hacer las cosas como el Espíritu nos dirija. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, pero el Espíritu Santo nos va a recoger, nos va a levantar y nos va a preparar para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tercer sello. El sello de la cobertura espiritual. La gracia te da el sello del Padre. La gracia te da el sello del Espíritu Santo. Pero la gracia te sella con una cobertura espiritual. Y esto muchas veces no lo tomamos en cuenta. Mire, todo lo que Dios hace, lo hace según su naturaleza. Según la naturaleza de Dios. Amén. Y cuando Él delega autoridad, esa autoridad que Él delegó lleva el carácter de Él. Lleva el carácter de Él, un carácter paternal. Toda autoridad tiene que ser paternal. Porque toda autoridad viene de Dios. Y la autoridad de Dios es paternal. Es una autoridad que cuida, que protege, que guarda. Toda autoridad tiene que tener estas características. Por eso es que usted ve cuando alguien tiene poder, pero no tiene autoridad. Tiene poder porque tiene la chapa, tiene el uniforme, pero no tiene autoridad porque está ejerciendo mal esa autoridad. Porque lo que tiene es autoritarismo. ¿Me entiende? Y eso se ve en todos lados, no solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Y esto es un llamado al liderazgo. Toda autoridad que ha sido delegada para paternidad, sea hombre, sea mujer. Porque el Padre cuida, protege, guarda, defiende. Y el Espíritu Santo, la gracia, nos ha dado el sello de una autoridad espiritual. Amén. Dios delegó su autoridad en por lo menos dos niveles: la familia y la iglesia. En la familia tenemos nuestros padres naturales. Son una autoridad sobre nosotros. Pero es que no me gusta porque mi papá es una autoridad sobre ti. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y delegó en la iglesia los padres espirituales. Los padres espirituales. Cuando Dios delega su autoridad, además de equipar a las personas delegadas, Dios equipa a las personas que Él delega, porque Dios no nos va a dejar, mire, Dios no te va a llamar a un liderazgo y te va a dejar así como estás. Dios te va a equipar, porque Él te está delegando una autoridad. Jesús le dijo a los discípulos, prepárense porque van a salir. La primera misión cuando envió a los 12. Y dice, ustedes van a ir por las aldeas, por las ciudades, van a ir y van a orar por los enfermos, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, van a liberar personas, van a dar una palabra. Y le dice, yo les doy autoridad. Él los equipó con esa unción que estaba en Él, de sanidades, de prodigios, de milagros. Él equipó a sus discípulos. Ellos no se inventaron, ellos fueron delegados y Jesús los equipó con esa autoridad. Entonces, cuando Dios te llama a un puesto, a un lugar de autoridad, Él te está delegando su autoridad, no es la tuya. No es la tuya, no es la mía, es la autoridad de Él.
Por eso es que yo no puedo hacer lo que yo quiera con esa autoridad. Por eso es que yo no puedo estar chapeando a nadie. No, pero dame ese puesto porque esa es la silla de la pastora. No me la toque nadie. Yo no puedo. Yo tengo la autoridad de Dios, no la autoridad mía. Y la autoridad de Dios es paternal. Es paternal, amén. Por eso es que la iglesia es dirigida por hombres y mujeres que Dios ha llamado para eso. Para eso. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Él mismo. Dice, ahí está hablando Jesús. El Padre le entregó esa autoridad a Jesús. Él los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12, en Efesios 4:11, el verso 12 dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué los constituyó? ¿Para qué les delegó la autoridad? ¿Para qué los nombró? Para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los apóstoles del ministerio, los evangelistas del ministerio, los pastores del ministerio han sido puestos para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes son los santos. Amén. Nosotros somos los santos. Estamos bajo una cobertura espiritual. No, pero yo tengo el Espíritu Santo porque el Señor dijo que Él no nos iba a dejar solo y no iba a dejar el Espíritu Santo. Ajá, pero con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te revela la autoridad delegada, el mismo Espíritu Santo. Porque ese diseño fue de Dios. O sea, no peleé con Él. Yo mismo constituí, yo mismo, dijo Jesús, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Él mismo, Él los llamó, los constituyó. Fue Él. Ah, que hay gente que se constituye a sí mismo, sí. Que hay pastores que se autonombran, sí. Que hay pastores que los nombran otros, sí. Eso es verdad, eso existe. Pero cuando es Dios el que te constituye, Él te capacita. Él te capacita, amén. Él te capacita. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los pastores, en este caso de la iglesia, los pastores, los apóstoles del ministerio, han sido instalados por el Espíritu Santo para enseñarte, para ayudarte, para perfeccionarte, para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo necesito estar bajo la cobertura de mi pastor. Yo necesito estar bajo la cobertura de mis apóstoles, porque yo no quiero ser niña fluctuante, llevada por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, porque hay mucha gente con espíritu de error que está trayendo cosas locas, inventando doctrinas de error que no son doctrinas bíblicas. Y por eso es que tenemos tantas sectas y tantas religiones falsas. Porque si hay un espíritu de error en el mundo, porque nació en Satanás, que confunde y enreda. Y entonces, si tú estás bajo una cobertura, tú vas a ser protegido, porque esa cobertura te va a enseñar, te va a ayudar a tu día a día, ¿me entiendes? Junto con el Espíritu Santo, aunado con el Espíritu Santo, el mayor peso lo tiene el Espíritu Santo, pero estos hombres y mujeres han sido puestos para eso. Entonces no existe llanero solitario, no existe o no debe existir alguien que diga, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Yo me entiendo con Dios directamente. ¿O no? Vamos más abajo. Yo me entiendo con el pastor directamente. Bueno, pero tú tienes tu líder. No, es con el pastor. No es de Dios. Porque los líderes han sido delegados. Son autoridad delegada. Y cuando tú desobedeces, estamos hablando de un liderazgo sano. Cuando tú desobedeces a un líder,
en alguna instrucción que te da. Acuérdense, la iglesia, todas estas cosas. Cuando tú desobedeces a un líder, tú estás desobedeciendo a la autoridad que lo delegó a él. Entonces tú estás desobedeciendo a tu pastor. Y como estás desobedeciendo a tu pastor, estás desobedeciendo a tus apóstoles. Y como estás desobedeciendo a tus apóstoles, a la final estás desobedeciendo a Dios. Porque la autoridad delegada es una gracia. Mire, dice Jeremías 3:15, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es una gracia. El que tú puedas hoy decir, cónchale, tengo un pastor, tengo una pastora, tengo unos apóstoles en el ministerio que me enseñan, que me ayudan, que me guían. Eso es una gracia, hermano, porque hay mucha gente en el mundo que anda solo, que no tiene ni con quién hablar, no tiene ni a quién preguntarle y decirle, oye, ¿será que tú me das un buen consejo? ¿Será que no lo tiene? Y nosotros tenemos esa gracia, amén. Dios pone a ese padre espiritual, Dios pone en ese padre espiritual una herencia para los hijos. Los hijos siempre heredan de los padres, ¿verdad? Siempre heredan de los padres. En el mundo espiritual es lo mismo. Cada padre espiritual tiene una herencia para sus hijos. Ese es el caso de Eliseo y Elías. Cuando Eliseo le dijo, Elías le preguntó qué quería y él le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Esa era la herencia para Eliseo. Una doble porción del espíritu de Elías. Ese fuego que tenía Elías, ese denuedo que tenía Elías, le fue entregado a Eliseo. Demande. Ah, no, lo que pasa es que no demando porque es que me detengo y me paro en la naturalidad. Me paro y me detengo en la humanidad de mis pastores, de mis apóstoles. Hermano, tenga demanda. Quien no demanda no recibe. Si usted viene a un servicio sin expectativa, sin demanda, Señor, tú me vas a hablar, independientemente de quién esté predicando, usted no va a recibir. Porque usted tiene que tener una demanda, una expectativa. Y esto es una gracia que Dios ha dado. Esté dispuesto a recibir la herencia de sus padres espirituales. Amén. Cuarto sello. Termino ya con este. Cuarto sello, el sello del cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted pertenece a la iglesia del Señor. Usted es pueblo de Dios. Dios diseñó su iglesia, la creó en el libro de Hechos. No existía iglesia antes. Pero Dios creó su iglesia. Dios estableció su iglesia. La organizó, la estableció. Puso hombres, mujeres que estuvieran allí guiando al pueblo, pastoreando al pueblo. Y usted hoy tiene la gracia de pertenecer a una iglesia. Eso es un sello de la gracia. Y tal vez usted va a otra actividad o sale con otra gente de otras iglesias. Él dice, no, ese es de Maranata Ciudad Guayana, porque hay un sello en usted. Hay un sello en usted. No que lo hace mejor o peor que los otros, sino que es un sello que le da identidad. Porque esto es una casa donde Dios ha traído una palabra específica. Y cada iglesia tiene su gracia. Pero Dios lo llamó a usted aquí. Y usted está aquí. Y usted está recibiendo la gracia que Dios determinó para esta iglesia. Amén. Entonces muchas veces comparamos. Y muchas veces decimos, ay, pero es que me gusta más aquella, me gusta más esto. Pero es que, ¿por qué no tenemos un poquito de esta? Y todo lo mezclamos y lo ponemos aquí? Sí, hay gente que piensa así. Y eso es como que usted diga, ay, pero es que mi papá y mi mamá no me gustan, yo me voy a buscar otro. No puede buscarse otro. Ya usted nació de ellos. Usted fue engendrado, los que nacieron en esta iglesia, fueron engendrados aquí. Si usted vino a esta iglesia y usted está en esta iglesia y ha decidido quedarse en esta iglesia, usted recibe de su padre espiritual. Amén. Usted recibe de sus pastores. Porque ese es un diseño hecho por Dios. Es Dios. Y con ese diseño el Espíritu Santo nos sella. Pertenecemos al cuerpo por gracia. Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, de quien toda la iglesia, bien concertado y unido. Mire cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, establece estas características. Bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe sus crecimientos para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo y Jesús es la cabeza. Ninguno de los miembros del cuerpo tenemos la facultad de ser cabeza. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Cristo, el Espíritu Santo, dirige en esta iglesia. ¿Y a quiénes usan para dirigir esta iglesia? A quienes Cristo y el Espíritu Santo constituyeron. Pastores. A través de los pastores se constituyeron líderes. Todo el liderazgo de esta casa fue constituido a través de los pastores. Esa autoridad viene delegada. Así que usted tiene una autoridad, pero su hermano también la tiene. Su hermano también la tiene. Nadie le ha puesto lo ha puesto usted de cabeza sobre su hermano. La cabeza es Cristo. Usted ejerce una función. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Algunos tienen la actividad de dirigir. Algunos tenemos la actividad de dirigir. Es una actividad, una función, pero la cabeza es Cristo. Entonces vamos a respetar las funciones de los unos y de los otros. Amén. Y así vamos a ir creciendo en amor, vamos a ir creciendo sabiendo que la cabeza es Cristo y vamos a estar bien concertados y unidos, porque tenemos el sello de iglesia. Y la iglesia se comporta así, como lo explica Efesios 4, 15, 16. Así se comporta la iglesia, bien concertado y unido. La iglesia no puede estar desunida, no debe estar desunida, porque no es propio de la iglesia, no es propio de la idea de iglesia que Dios tuvo, no es propio de eso. Entonces tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo con la gracia que tenemos, el amor del Padre, la ayuda del Espíritu Santo, nuestras autoridades espirituales, el mayor esfuerzo para nosotros mantenernos en la iglesia de la manera correcta, para poder ser bendecidos nosotros y bendecir a otros. Amén. Ocupas un lugar en el cuerpo por gracia, perteneces al cuerpo por gracia. Todos los demás miembros disfrutan la misma gracia que tú, que yo. Todos, amén. En su asignación diferente, pero con la misma gracia. Funciones diferentes, pero con la misma gracia, porque hemos sido sellados como iglesia, amén. Fuimos sellados por la gracia para ser la iglesia de Jesús. Y hay un verso que me llamó muchísimo la atención, y yo lo leí anoche y decía, Dios mío, aquí está manifestada la gracia en su plenitud. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte, como a trigo. Jesús le estaba diciendo a Pedro que Satanás lo había pedido para tentarlo. Y fíjense, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él iba a fallar. Jesús se lo dijo, porque Jesús veía todas las cosas. Jesús tenía el discernimiento y veía todas las cosas. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, Pedrito. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, cuenta conmigo? Yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, Señor. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy 3 veces. El gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Ahora fíjense lo poderoso de esto, que Jesús, siendo la gracia, no le quitó la prueba. No le dijo, Pedro, yo voy a orar para que eso no te venga. Pedro, yo te voy a quitar esa prueba, te voy a quitar esa tentación. No le dijo eso. Le dijo, yo he rogado, yo he pedido para que tu fe no falte, porque ya Pedro había sido marcado. Pedro había sido marcado como hijo de Dios. Tenía los derechos de un hijo de Dios.
Pedro había sido marcado para ser lleno del Espíritu Santo. Cuando viniera el día de Pentecostés en el libro de Hechos, Pedro estaba incluido allí. Pedro iba a ser lleno del Espíritu Santo y marcado por el Espíritu Santo. A Pedro ya en la eternidad había sido asignado como un apóstol de la iglesia. Ya Pedro había sido asignado. Y dice el libro de Jeremías, desde el vientre te escogí. Desde el vientre te escogí, te puse nombre. Y te di como profeta a las naciones. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Te escogió y te marcó. Y dijo, tú me vas a servir. Tú me vas a conocer. Tú vas a entregar tu vida por mí. Tú vas a dar todo lo que está en ti para servirme y para que yo pueda bendecir a otros a través de ti. Pedro ya estaba marcado. Él estaba marcado por la gracia. Pedro había sido asignado como apóstol. Y Pedro había sido ya en la eternidad añadido a la iglesia. Ya Pedro iba a entender más adelante que él no era Israel, era el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Amén. Tú y yo hemos sido marcados como hijos. Tú y yo hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido marcados por un servicio, por una función. Dios te ha llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Y has sido marcado como iglesia, como pueblo de Dios. No te sientas un extranjero en este lugar. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermana. Todos somos hermanos aquí. Somos iglesia de Cristo. Amén. Y tenemos que ayudarnos. Tenemos que fomentar al amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hemos sido marcados, hemos sido sellados por su gracia. Y sabes que cuando eres sellado por su gracia, cuando ya eres sellado, tu error no puede más que ese sello. Tu error no puede más que ese sello. Ya fuiste sellado, ya el sello está. Ya tú no vas a estar más en blanco lleno de errores. Ya tú estás sellado. Ya fuimos sellados por su gracia. Así que cada día lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios. Es darle gracias a Dios. Mira, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, se lo dijo. Pedro, tú me vas a negar. Y a Jesús no le importó. Y oró, rogó para que a Pedro no le faltara la fe. Jesús sabe de nuestros errores. Él sabe de nuestros errores, Él sabe. A Él no le podemos ocultar nada. Pero Él hoy está intercediendo por ti, por mí, para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe no falte, para que podamos llegar al fin de los tiempos, para que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, tú y yo nos levantemos, tú y yo nos vayamos, que nadie se quede, porque es la voluntad de Cristo que toda su iglesia sea levantada. Amén. Estamos esperando ese día, el día del arrebatamiento de la iglesia. Es una promesa. Es una profecía que se va a cumplir. Pero mientras estamos en esta tierra, vamos a servir a Dios con gracia. Porque hemos sido marcados. Hemos sido sellados. Y cuando tú eres sellado por el amor de Dios, cuando eres sellado por el amor de Dios, nadie te puede acusar. Jesús marcó a Pedro con su amor. Y aún sabiendo que le iba a fallar, le dijo: Pedro, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuando estés en ese proceso, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Porque el Señor no deja a nadie que haya marcado. Nosotros somos los que nos alejamos, pero Él cada día nos llama. Él cada día nos dice: no vayas más lejos, no vayas más lejos, no te alejes más. Él cada día nos dice: ven, acércate, acércate. Quiero marcarte como mi hijo, como mi hija. Y el Espíritu Santo dice: quiero llenarte de todo lo que Dios tiene para ti. Quiero darte. El Espíritu Santo está deseoso de entregar dones espirituales, porque Él quiere sellarnos, quiere marcarnos. Amén. Y lo único que puede evitar que tú y yo seamos marcados por la gracia es que tengamos una mente de condenación y no recibamos la gracia. Pero yo creo que en esta iglesia todos hemos recibido la gracia. Amén. Yo creo que hemos sido un pueblo llamado para bendecir. Amén. Creo que hemos sido hombres y mujeres, niños, ancianos, tocados por su gracia, marcados por su Espíritu Santo,
gente obediente que se deja guiar, gente que honra a sus autoridades espirituales, gente que ama a sus hermanos y se comporta como iglesia, porque somos hijos de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo quiero preguntar.